Bien. Ahora repasar un poco primero lo que hemos visto en la clase pasada y vamos a ver algunos ejemplos del tema de compresión. La clase pasada habíamos hablado de que había dos tipos de compresiones. Por un lado estaba la compresión sin pérdida, que nos permitía comprimir el archivo, ocupe menos espacio, o para que sea más liviano para transmitir, sin perder la información. Normalmente son procesos reversibles, lo cual quiere decir que todo lo que yo le haga a la señal lo voy a poder deshacer luego para recuperar el mensaje original. Okay. Sí. Lo único que eliminan de la información, se acuerdan que teníamos tres partes que comprueban la información, es la información redundante estadísticamente. Por ejemplo, yo en vez de transmitir muchos unos, se podía transmitir 16 unos, ¿sí? Que el ejemplo que yo les daba es cuando ustedes dictan un CBU, por ejemplo, visto que tiene un montón de ceros o un número de seguimiento, suelen tener muchos caracteres repetidos, en vez de decir 0, 0, 0, 0, 0, dicen 5 veces 0 o 5 ceros y listo, la otra persona lo entiende, ¿sí? Lo primero método está basado en el concepto de entropía y mediante este concepto es difícil obtener factores de compresión mayores a 2 a 1. Claro. El PowerPoint, no sé qué pasa. Los algoritmos de compresión sin pérdida más populares son los Lempel-Zip, ¿sí? Hay muchas variantes, pero todos se basan en diccionarios o tablas que usualmente son creados dinámicamente. ¿Qué significa? Una vez que yo tengo un mensaje o un archivo, armo un diccionario asignándole símbolos más cortos a aquellos caracteres o bytes, digamos, que se repitan más veces, ¿sí? Entonces, en vez de transmitir siempre 8 bits, puedo determinar cuáles son los caracteres que más se repiten y asignarle a esos caracteres, que sea un símbolo de 1 bit o de 2 bits, ¿sí? Obviamente a todo esto tendré que agregar en el encabezado del paquete el diccionario, ¿sí? Porque el diccionario, como dice ahí, es dinámico, no es el mismo diccionario para todos los archivos. ¿Por qué? Porque puede haber archivos que repitan más la letra A y archivos que repitan más la letra E, ¿sí? Entonces se arma dinámicamente para obtener el mayor rendimiento, pero se tiene que agregar el encabezado del diccionario. Por ejemplo, el algoritmo LZW, que es usado en GIF, mientras que el algoritmo deflate es usado en PNG y en zip. Con este tipo de algoritmos podemos obtener factores de compresión del orden de 5 a 1, y los más modernos utilizan métodos probabilísticos y aritméticos que nos permiten alcanzar ¿qué está pasando? Que nos permiten alcanzar mayor nivel de compresión, como por ejemplo lo que se utiliza en el video MP4, H264 o en audio para los tipos de archivos FLAC. Esto es un repaso más que nada de lo que ya hemos visto en la clase pasada. Después tenemos los algoritmos lossy, que son algoritmos que sí generan una pérdida de información, que se basan en la investigación sobre qué parámetros de la señal emitida, transmitida o el archivo generado son apreciables por nosotros, ¿sí? Habíamos dado este ejemplo de dos imágenes, que una estaba reducida y la otra no, ¿sí? Y ustedes me habían dicho, por ejemplo, que, no recuerdo bien en qué parte, yo lo había encontrado por acá y me habían tirado, acá. En esta parte se notaba clarito la compresión del archivo JPG, ¿sí? Normalmente estos archivos de compresión se pueden utilizar en los casos que la información tolere cierta pérdida de información, ¿sí? Si yo estoy transmitiendo una imagen, por decir algo, de 3 personas para preguntarles si ahí y se ve clarita la cara, o sea, es un retrato de 3 personas y le digo cuál es tu amigo, ¿sí? Perder un poco de información no va a hacer que yo no logre descifrar cuál es la persona o no. Incluso hasta quizás podría mandarle la imagen en blanco y negro, en escala de grises, y todavía se podría percibir, ¿sí? Entonces, depende de la aplicación si la pérdida de información es aceptable o no. Cuanto mayor sea la compresión, menor va a ser el tamaño, pero mayor va a ser la pérdida de información. Normalmente son procesos irreversibles. Una vez que yo perdí la información, no tengo forma de recuperarla,
Y la mayoría utiliza métodos basados en la transformada discreta del coseno, ¿sí? Algoritmo creado por Nasir Ahmed y suelen ser utilizados para los formatos JPG, MPG, MP3, cámaras digitales, streaming y mucho más. En estos casos sí se puede obtener factores de conversión mucho más grandes, incluso del orden de 50 a 1, ¿sí? Yo les traje unos ejemplos de unas fotos. Esta foto es el archivo RAW original y esta foto es el archivo JPG, ¿sí? Esta foto ya tiene pérdida de información. A simple vista es difícil discernir cuál es cuál. Pero ¿qué pasa si yo quiero editar el archivo? Me salió oscura la imagen, entonces le elevo la exposición. ¿Qué pasa? Fíjense el resultado que obtengo con el RAW y fíjense el resultado que obtengo con el JPG. ¿Se nota la diferencia? ¿Llegan a ver algo o no? Creo que es más clara. Más que más clara. Colores están más muy. Pero eso. Tiene más gama de colores, ¿sí? Al comprimirlo yo elimino algunas gamas de colores que no se utilizan en la imagen. Y cuando yo quiero aumentar la luminosidad, necesito pasar de nuevo por toda la gama de colores. Entonces, ¿qué pasa? Es que no tengo alguno de los colores. Si se fijan aquí en el árbol, se ve mucho más claro el verde y acá está gris. Está totalmente gris. Si yo la amplío la foto, van a ver que esto no tiene color. A simple vista parece porque nuestro ojo lo rellena. Como ya tiene un pedazo verde acá, sabe que el árbol es verde, y nuestro ojo trata de imitarlo, pero esto está totalmente gris, ¿sí? Y acá en el edificio, fíjense las manchas rosas que tengo, que en este caso no están, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso tengo toda la gama de colores para barrer, y en este caso no, ¿sí? Entonces, pasó directamente del verdoso, este que tengo, un gris verdoso, al rosado, y no tiene todos los colores intermedios como para rellenar la imagen. ¿Lo ven? Entonces, normalmente cuando yo comprimo JPG, el algoritmo elimina información que subjetivamente es despreciable. Pero cuando yo quiero editar, el tener esa información me permite modificar los valores de una manera más lineal y no tener esos defectos. Otro ejemplo sería este. Acá tenemos de nuevo un archivo en RAW y un archivo en JPG. A simple vista son el mismo archivo, ¿verdad? No se nota mucho la diferencia. Y de hecho no sé si llegarán a apreciar alguna diferencia. Pero, cuando yo edito, fíjense qué pasa con el archivo RAW editado. Si yo le elevo la exposición, obtengo esto. Una foto bastante clara, ¿sí? Mucho más iluminada. Un cielo que si bien tiene un poco de ruido, que de hecho no se nota mucho acá, en la pantalla de la computadora se nota más, sí, tiene un poco de ruido acá, pero es bastante aceptable. Las tejas definidas con la celosía definida con un poco de ruido, pero miren lo que pasa si yo, en vez de editar el RAW, hubiera editado el JPG. Y bueno, el proyector ayuda, porque el proyector baja la calidad evidentemente. No se llega a ver la pantalla. ¿Ven el cielo acá? JPG. Tiene dos tonos. O sea, hay un cuadriculado bastante evidente. No sé si lo ven. Acérquense si quieren. No lo van a ver desde el lugar. ¿No lo llegan a ver? Pensé que el proyector lo iba a mostrar mejor. Quizá el televisor lo hubiera mostrado mejor. ¿Cómo? Sí, algo se lo distingue. Así Sí, pero no. Azul medio oscuro. No se lo nota ahí. Pensé que sí. Si no, los que hayan descargado las diapositivas, si las ven en el teléfono ahí se van a notar bien. ¿Sí? Si las tienen las diapositivas que ya las subí esta mañana, ahí no van a poder notar. Sí. No, Sí, esto es lo que se ve. Se nota clarito. Y el JPG, el RAW, si bien tiene ruido, tiene, claro, ruido uniforme. Y la que no me di cuenta de hacer es tomar una foto muy cálida y tratar de pasarla fría. ¿Sí? Si yo le quiero ajustar el balance blanco, es aún más evidente la limitación del JPG. En el archivo RAW yo puedo irme del balance de blancos totalmente, porque el archivo RAW en sí no tiene balance de blancos, no hay compensación. En cambio, en el JPG sí, ya está compensado, y si yo saqué una foto y salió muy anaranjada y me quiero ir hacia tonos más fríos, no se puede.
Me hubiera faltado ese ejemplo, hubiera estado bueno verlo, pero de todas formas, me parece que con esto es bastante apreciable. Pensé que iba a quedar mejor en la clase, pero bueno, ahí en la diapositiva lo tienen para ver. No sé quién se le ocurrió poner el botón de apagado abajito, pero déjame que mueva el proyector, se lo apago. Bien. Bueno, eso como para que tengan un poquito de idea de las limitaciones que nos da el hecho de haber comprimido un archivo. Bueno, ¿de dónde surgen esas limitaciones? Bueno, justamente de la pérdida de información, porque el algoritmo de compresión JPG es loss, ¿sí? Repito, la información que elimina a nuestros ojos no es apreciable, pero a la hora de editar, sí. De hecho, cuando estaba editando me di cuenta de algo que no había pensado. ¿Sabe lo que es el histograma de una imagen? La curva que tiene. La curva es esa que te muestra cada color en donde tiene más énfasis y en donde no. O sea, básicamente sería un conteo de, para cada color, desde iluminación cero hasta iluminación máxima, en qué puntos hay más píxeles sobre la imagen. ¿Sí? Bueno, normalmente un histograma tiene 3 colores. Debería ser continuo. ¿Sí? Yo debería tener, por ejemplo, por decir algo, un histograma así, en el tono verde, algo así. En el tono azul puedo tener otra forma, quizás. Algo así. ¿Sí? Cuando yo edito, cuando yo aumento la exposición, le aumento la luminosidad, este histograma se va hacia la derecha. ¿Sí? Se corre hacia acá. ¿Qué pasaba con las fotos esas que estaban muy oscuras? Cuando yo las corría, el histograma estaba muy concentrado hacia la izquierda, porque estaban muy oscuras. Entonces nos concentremos en un solo color para no hacer semejante manchón. Supongo que salía así el histograma. Cuando yo editaba el RAW, efectivamente el histograma se corría para acá y quedaba bien. ¿Qué pasaba cuando editaba el JPG? El JPG nacía del mismo histograma, pero cuando uno le aumentaba la exposición, obtenía esto. ¿Por qué? Porque justamente eliminó varios tonos intermedios, los que menos usa la imagen, para poder comprimir el archivo. ¿Sí? Entonces terminamos teniendo eso. Podemos ver que tiene la forma del histograma de RAW, pero les falta mucha información, les faltan elementos en el medio. ¿Sí? Ahí se podía apreciar clarito. Nunca lo pensé, cuando estuve armando las diapositivas, me saltó a la vista eso. Y podría haber hecho una captura para mostrarles, pero no me di cuenta. Y en esta computadora no tengo el programa de edición como para mostrarles. Si alguien lo quiere ver de modo curioso, se lo muestro después en mi cuenta. Bien. Sigamos. Vamos con la medida de la información. La idea principal de la teoría de la información es el valor informativo de un mensaje depende de cuán sorprendente sea. ¿Se acuerdan del ejemplo que di en la clase pasada? Exacto. Se queda el ventilador acá y yo digo, nos quedamos todos callados en silencio, se asienta el polvo un rato y yo digo, se cayó el ventilador. Yo no les di ninguna información. Y hasta ustedes me descansan en decir, ¿en serio? ¿O no? Y si no lo hacen, sería por respeto, pero muchos lo traerían de vuelta al comentario. ¿Sí? De la punta de la lengua dirían, no, tenés que rendir con él todavía. No digas esas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, mientras más sorprendente, que suena graciosa la palabra, pero mientras más inesperado, podemos decir, sea el mensaje, más información transmite. ¿Sí? Shannon, al sentar las bases de esta teoría, estableció algunos axiomas. Por ejemplo, un evento cuya posibilidad de ocurrencia es 1 no transmite ninguna información. Repito, el ejemplo que di la clase pasada. Hoy es lunes. Bueno, la clase pasada no era con lunes, pero la idea es la misma. Hoy es lunes. Bueno, sí, gracias. Es una información que quizás no la sabían. Pero ahora, con esa información yo les digo, mañana es martes. Todos sabemos que mañana va a ser martes y hoy es lunes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la información que lleva el segundo mensaje ese, mañana va a ser martes, es 0.
no tiene ninguna información porque la probabilidad de que eso ocurra es 1. Ahora, si yo les digo mañana la lotería va a salir el 73, ¿sí? Es una información gigante e invaluable, y si llega a ser el 73, empiezo a jugar a la lotería, ¿sí? 73 creo que es justamente el número de Sheldon. Por eso quizás se me ocurre. Cuanto menor sea la probabilidad de un evento, mayor será la cantidad de información que transmita, lo que les acabo de decir, ¿sí? Si yo les vengo y les digo cuál es el número de lotería que va a salir mañana, como la probabilidad de que eso sea cierto, o de que eso ocurriera, es bastante baja, si yo ya lo sé y vengo y se lo digo, la información que transmito es mucha, ¿sí? ¿Se entiende? Se puede encontrar que existe una relación entre la probabilidad de un mensaje y la información que efectivamente transmite. ¿Y cómo se expresa? Como que la información que un mensaje transmite es menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad del suceso, ¿sí? Vamos a ir viendo los diferentes tipos de fuentes que pueden generar mensajes. La primera es la fuente discreta. Una fuente discreta es aquella que utiliza un alfabeto para codificar la información, ¿sí? O sea, yo tengo algo que genera un evento o algún dispositivo que genera información, y toda la información que este dispositivo genera la puedo codificar utilizando un alfabeto, ¿sí? El alfabeto puede estar compuesto por un número definido de símbolos, ¿sí? Como por ejemplo, si estamos transmitiendo texto, serían los caracteres ASCII o UTF-8, ¿sí? Según la codificación que quieran utilizar. Y un mensaje es una secuencia ordenada de esos símbolos que pertenecen al alfabeto. Entonces, tenemos una fuente discreta que genera un mensaje, un alfabeto, que son los diferentes símbolos que van a componer el mensaje que es la secuencia ordenada de todos los símbolos pertenecientes al mensaje, y podemos calcular una probabilidad de aparición de cada símbolo en un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, en un texto, la A, la E, la I, la O y la U tienen una probabilidad muchísimo más alta que la X, yéndonos bien al extremo, ¿sí? Por cada 50 A's que haya, probablemente haya una X, por decir un número aleatorio. En un mensaje binario, codificado en bits, el alfabeto está compuesto por solo dos símbolos. Tenemos el 0 por un lado y el 1 por el otro. Si en los mensajes se utilizan la misma frecuencia, ambos símbolos, tanto el 0 como el 1, van a tener la probabilidad de un medio, ¿sí? La mitad de los símbolos del mensaje va a ser un 0 y la otra mitad va a ser un 1. En cambio, podría ocurrir que en algunos mensajes, algunos símbolos tengan más probabilidad que otros, llegando a tener, por ejemplo, por decir un ejemplo, un cuarto de probabilidad de que haya un 0 y 3/4 de probabilidad de que haya un 1. ¿Esto a qué nos lleva? Vamos a otro tema. Ahora vamos a fuentes con y sin memoria. ¿Qué significan las fuentes con o sin memoria? Básicamente que la probabilidad de que una letra que forma un mensaje sea dependiente o no de las letras anteriores. Por ejemplo, vamos al texto de nuevo. Si yo tuve una consonante, lo más probable es que luego siga una vocal, ¿sí? O sea, la probabilidad de la letra que sigue no es totalmente aleatoria, sino que sí tiene una pequeña dependencia con la letra anterior. Y si yo ya tuve dos consonantes, es casi seguro que tengo una vocal, ¿sí? Salvo con algunos nombres o apellidos muy raros. Entonces, yo tuve una T y una R, seguro sigue una A, una E, una I, una O, una U. No va a seguir otra consonante, ¿sí? Una S es totalmente improbable que exista, ¿sí? Eso va a depender de las diferentes palabras que utilicemos, hasta del idioma que utilicemos para escribirlo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ejemplos donde no hay memoria, ¿sí? Cada carácter es totalmente aleatorio y no depende del carácter anterior, cada símbolo, o en este caso símbolos aleatorios que tampoco hay una dependencia. Pero en el momento que yo empiezo a escribir texto, ¿sí? Después de una H no va a haber otra consonante, por ejemplo, ¿sí? Después de haber escrito all, y la palabra puede seguir una A, ¿sí? Porque tengo que completar la palabra. Entonces, en ese caso, yo tengo memoria. Hay una dependencia de cada símbolo de los símbolos que hubo anteriormente. Y por ejemplo, esto.
¿Sí? Ese sería otro ejemplo donde los caracteres tienen una dependencia en función de los bits que había antes. Por otro lado, otra categoría serían las fuentes estacionarias. Las fuentes estacionarias son aquellas donde los valores no dependen del tiempo, ¿sí? La aleatoriedad, la probabilidad de cada carácter o de cada símbolo es la misma independientemente del tiempo, ¿sí? Cuando no son estacionarias es cuando dependen de algún parámetro, como por ejemplo, podría depender del tiempo. Estoy pensando algo con temperatura, quizás sería mucho más probable que la temperatura hacia el mediodía sea mayor que hacia la madrugada, ¿sí? Entonces los valores que me tiraría un sensor de temperatura bajo esas condiciones serían de características, no serían de características estacionarias, ¿sí? Porque hay parámetros que sí modifican cómo va a ser el mensaje generado, ¿sí? Básicamente, si el mensaje no es estacionario, puede haber una previsibilidad en el mensaje. Si yo puedo prever cuál va a ser el siguiente mensaje, y eso disminuye la cantidad de información que el mensaje conlleva, porque de nuevo, cuanto más sorprendente o inesperado sea el mensaje, mayor es la información que el mismo transmite. ¿Sí? Con todo esto podemos definir lo que es la entropía de una fuente. En función de la probabilidad se puede calcular la información transmitida por cada símbolo y, como vimos anteriormente, a partir de la información de cada símbolo nosotros podemos calcular la información que lleva un mensaje, considerando la probabilidad como la frecuencia de aparición de cada símbolo dentro del mensaje. ¿Sí? Esto me parece muy engorroso, lo vamos a tratar de definir en una formulita donde la entropía de un símbolo es el promedio de la información que transporta cada uno de los símbolos, ¿sí? Entonces, la entropía de un símbolo va a ser igual a la sumatoria de la probabilidad de ese símbolo por la longitud del mensaje. La entropía total de un mensaje es, para una fuente discreta, estacionaria y sin memoria, ¿sí?, igual a la longitud del mensaje por la entropía de cada letra. Obviamente, la entropía va a cambiar si la fuente deja de ser discreta, si la fuente deja de ser estacionaria, y ahora sí hay una dependencia con el tiempo, y va a cambiar si deja de tener memoria. Si posee memoria, ¿sí? Al poseer memoria, como hemos dicho, baja la probabilidad para cada uno de los caracteres. Y al bajar la probabilidad, por ejemplo, si yo tuve H o M, ¿cuál es la probabilidad de que haya una Z? 0. ¿Sí? Entonces la entropía de ese mensaje baja. ¿Sí? La probabilidad baja. Vamos con un ejemplo. Supongamos el siguiente caso. Yo tengo, de nuevo, 2 bits, 0 y 1, y cada uno tiene un medio de probabilidad, ¿sí? 0,5. Entonces, la información que lleva cada símbolo va a ser igual a menos el logaritmo base 2 de un medio, va a ser igual a 1. Cada símbolo lleva 1 de información. Y la entropía, la información promedio de cada símbolo y la información del mensaje van a ser igual a la longitud del mensaje. Dado que cada símbolo tiene la misma probabilidad, yo no lo puedo comprimir. Entonces, la información que transmite el mensaje es la longitud del mensaje. Normalmente, un mensaje yo esperaría poder comprimirlo hasta su información. ¿Sí? Vamos con los casos extremos. Si el evento es absolutamente inesperado, su información es 1. Entonces, no lo puedo comprimir. Cualquier cosa que yo le saque, estoy perdiendo información porque era absolutamente inesperado. Vamos con algo totalmente predecible. Se cayó el ventilador. Yo dije, se cayó el ventilador. Ese mensaje no tiene información. ¿Cuánto es lo máximo que yo lo puedo comprimir ese mensaje sin perder información? Puedo eliminar completamente el mensaje, ¿verdad? Porque aunque yo no hubiera emitido el mensaje, ustedes saben que el ventilador se cayó. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la información que llega el mensaje, en este caso, donde todos los símbolos son X probables, es la longitud del mensaje. El mensaje no se puede comprimir. ¿Sí?
En cambio, si yo tuviera diferencia de probabilidad para los mensajes, yo tengo que la información de cada símbolo ya no es simétrica. Uno de los símbolos lleva 2 de información y el otro 0,415. La información promedio de cada símbolo la podemos calcular, sería 0,811 y por lo tanto, antes llevan más lejos, no sé por qué vamos. Y por lo tanto, podemos ver que la información que un mensaje compuesto por estos símbolos lleva es 0,811 veces la longitud. ¿Sí? La información que un mensaje completo, compuesto por símbolos con esa probabilidad, lleva es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que sería esperable que yo pueda comprimir ese mensaje sin tener pérdida de información. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la entropía nos va a permitir definir la capacidad mínima de un canal requerida para transmitir un mensaje sin error. Como les digo, lo que me definía la entropía era la cantidad de información que lleva el mensaje, y si yo transmito menos información que la información mínima que transmite el mensaje, voy a estar perdiendo información. Entonces, la entropía nos define cuál es la capacidad mínima que requiero yo en el canal para transmitir el mensaje sin errores y sin pérdidas. ¿Sí? Se define la tasa de entropía de una fuente como el promedio de bits necesarios para codificar sus símbolos. Y se impone un límite a los factores de compresión. Cualquier método de compresión de datos sin pérdidas debe tener una longitud de código esperada mayor o igual que la entropía de la fuente. No puedo tener una longitud de código menor que la entropía. ¿Por qué? Porque sí o sí voy a tener pérdida de información. Y en el teorema de Shannon, y esto, perdón, es el teorema de Shannon sobre la codificación de fuente. ¿Se va entendiendo hasta acá? Nos veo con cara de miedo, susto. No se preocupen, no se va a caer dentro. Para codificar sin pérdida, la mayoría de los codificadores realizan 2 tareas de manera secuencial. Primero, generan un modelo estadístico de los datos de entrada, o sea, analizan la repetitividad de cada uno de los símbolos. ¿Sí? Por decir, la A se repitió 37 veces, la L 14 y la J 3. ¿Sí? Entonces, al hacer ese análisis estadístico, permite generar nuevo diccionario. Luego, usa ese modelo estadístico para realizar un mapeo, codificación de los datos de entrada en una secuencia de símbolos. ¿Sí? O sea, genera diferentes símbolos en función del mapeo estadístico que hizo y, por supuesto, le asignará los códigos más cortos a los símbolos que más se repiten. El mapeo se hace de manera que los datos más probables producen una secuencia de símbolos más corta que los datos menos frecuentes. O sea, un código de longitud variable. Es básicamente lo que se hizo con código Morse. ¿Sí? Código Morse analizó cuáles son las letras que más se utilizan, seguramente en inglés, porque si no me equivoco el Morse se inventó en inglés, y se le asignó los símbolos más cortos a esas letras que más se utilizan. ¿Sí? Los códigos de largo variable son útiles cuando las letras de la fuente no son equiprobables. ¿Sí? Y se asigna el código más corto a la letra más frecuente y el más largo a la menos frecuente. Un ejemplo, como les decía, es el código Morse. ¿Se acuerdan que la A era solamente un punto? Y la E creo que era solamente una raya. Porque son las 2 letras más utilizadas en la escritura. Tomemos un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, una fuente que genera mensajes con un alfabeto de 4 letras. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos 4 letras, A, B, C y D. Son las únicas 4 letras que se utilizan en el mensaje. Y la probabilidad de las mismas no es la misma. La A tiene un medio de probabilidad de ocurrencia, la B tiene un cuarto, la letra C y D tienen apenas un octavo. ¿Sí? Entonces, con esta probabilidad tratemos de generar un diccionario. Podemos generar las siguientes opciones. Por ejemplo, el caso original sería que la A sea 00, la B 01, la C 10 y la D 11. Pero se me ocurren 3 opciones distintas. Por ejemplo, a la A le podremos asignar el código 1, dado que es la que más se repite, a la B 00, a la C 01 y a la D 10.
¿sí? De esa manera ya gané bastante porque la mitad de las veces voy a ganar un bit, ¿sí? Luego tenemos el segundo código, la segunda propuesta, que es este. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Esta sería otra propuesta. Y luego, por último, la propuesta 3, donde la A sería un 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Estas serían 4 codificaciones distintas que propongo para armar el diccionario. Veamos qué ocurre con el código. Si se calcula el largo promedio del mensaje este, ¿sí? Por ejemplo, para un largo normal del mensaje, cada elemento va a ocupar 2 bits, en promedio, ¿sí? Con la codificación que yo propuse al principio, la primera que tenía solamente la A, le elimino un bit, cada carácter va a ocupar 1,5 bits, ¿sí? Y para las otras dos propuestas, cada carácter va a ocupar 1,75 bits. ¿Logré comprimir algo el mensaje? Sí. En todos los casos. ¿En qué caso logré comprimirlo más? En este. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo. Supongo que tengo esa secuencia. 001, 001. Y tenemos la codificación, ¿verdad? ¿Cómo se codifica el mensaje? En el primer caso, sabemos que el largo es 2. Entonces, los primeros 2 bits corresponden a la letra A, los segundos 2 bits 1, 0 corresponden a la letra C, y los últimos 0, 1 corresponden a la letra B. ¿Sí? El código se pudo descomprimir. La codificación fue única, o sea, ¿hay otra posibilidad de interpretación de esa cadena de bits? No, ¿verdad? Y fue predecible, fue instantánea. ¿A qué me refiero con instantánea? Que yo no tengo que esperar a haber recibido todo el mensaje para decodificarlo. Yo puedo ir decodificándolo a medida que van llegando los bits. En este caso, ¿fue repetitiva? Perdón, ¿fue única? Sí. ¿Fue instantánea? Sí. ¿Estamos? ¿Qué pasaría con la segunda codificación? Con el código 1. Yo podría decir que este 00 era una A, una B, que este 1 era una A, que este 0 era una B y que este 1 era una A. ¿Verdad? O también podría haber dicho que el 00 era una B, el 10 era una D y el 01 era una C. Yo lo podría haber interpretado de dos formas distintas el código, ¿verdad? En este caso, la secuencia no es única y tampoco es instantánea. Por el hecho del largo variable, yo no puedo saber si este 0 correspondía o a una B o a una C hasta que no termine de llegar el mensaje, o si yo tenía este 0, yo no puedo saber si forma parte de un carácter nuevo o completaba un carácter D con el bit anterior. Y en este caso no es única y tampoco es instantánea. ¿Sí? Entonces, si bien esta codificación era la más eficiente, no nos sirve, porque la fuente puede detectar ambiguamente diferentes mensajes. ¿Sí? O dicho de otra forma, diferentes mensajes generarían la misma codificación. Si yo al codificador le introduzco este mensaje, me entrega esta cadena. Y si le introduzco este mensaje, también me entregará esta cadena. ¿Se entiende? ¿Y cómo es el receptor para saber cuál era la cadena que ingresó? Originalmente no fue. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos el tercer diccionario. Tenemos primero un 0. A ver, tratemos de analizarlo. Tenemos un 0. El 0 solamente puede coincidir con el carácter A, porque todos los otros empiezan con 1. Otro 0, otra A, ¿verdad? 1, 0. Al haber recibido un 1, yo digo, bueno, estoy en uno de estos tres casos. Pero al haber recibido un 0 después, ya sé que inequívocamente estoy en este caso. ¿Sí? Entonces, lo que voy detectando recibiendo es A, B. Luego recibo
otro 0, una A, ¿sí? Y luego un 1. El 1 no sería nada, puede ser parte de otro carácter. ¿La codificación fue única? Sí, fue única. ¿Fue instantánea? Sí, a medida que iban llegando los bits, yo podía ir decodificando, ¿sí? Y yo sabía, inequívocamente, puedo ir descartando qué bits no pueden ser, y apenas termina de llegar un bit, concluyo la recepción, ¿sí? Apenas termina de llegar un símbolo, quiero decir, concluyo la recepción de ese símbolo, ¿sí? ¿Irían llegando de 2? Llegan los 6 bits enteros, van llegando de 1. Y a medida que van llegando, yo los voy decodificando. O sea, pero cuando me llega el primer 1, tengo que esperar el 0 para saber Sí. que tengo una B. Pero no tengo que seguir esperando. Cuando me llegue ese 0, yo ya sé que el símbolo tengo. Cuando termine de llegar el símbolo, yo lo detecto. No tengo que esperar un bit más para decir, ah, no, el símbolo se había terminado acá. No, cuando llegue el último bit del símbolo, yo ya concluyo el símbolo. Ah, bien. ¿Sí? No tengo que seguir esperando. Las letras terminan siempre en 0 o con 3 bits iguales, ¿sí? Esa es la regla general. Siempre que haya un 0 acaba de terminar de llegar un carácter. Y si lo que llegó no es un 0, bueno, si han llegado 3 bits unos, yo ya sé que llegó una D, ¿sí? Y la última regla me permitiría, según el último código, tengo 0, recibo un 0, y cuando recibo el siguiente 0, digo, ah, lo que había llegado era una A. ¿Por qué? Porque no me llegó un 1. Entonces yo tengo que esperar a recibir este bit para terminar de armar este carácter. ¿Sí? Eso ya no cumple con la decodificación instantánea. No es que apenas termine de llegar el símbolo, yo ya sé qué símbolo tengo. Yo tengo que esperar por las dudas al bit que sigue. Entonces me llega un 0, otro 0, lo primero era una A. Me llega un 1, bien, parece que estoy en una B, pero no lo sé. Cuando me llegue el siguiente 0, digo, ah, sí, sí, era una B. Porque si me llegaba otro 1, yo iba a saltar a la D. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando me llega el 0, el cuarto bit, perdón, digo, listo, esto era una B. El 0 que me acaba de llegar, digo, bueno, veamos a quién pertenece ese 0. Cuando llegue el siguiente 0, digo, listo, era un carácter A. Luego llega el 0, de nuevo, y luego espero el 1 para decir, listo, era una B. En este caso, la secuencia sí es única, ¿sí? Pero no es instantánea. Yo siempre tengo que esperar al carácter siguiente para concluir el símbolo. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Resumen de la propiedad de cada símbolo, de cada codificación. El código original ocupaba 2 bits y cumplía la condición de tener una única decodificación y de ser instantáneo. El segundo era el que más compresión nos brindaba, 1,5 bits. Pero al no ser de decodificación única, yo lo descarto. ¿Sí? Es imposible que un símbolo así, que no es inequívoco, nos sirva. Sí o sí el mensaje puede ser mal interpretado. Y además, no posee decodificación instantánea. El código 2 nos da una tasa de compresión un poco más baja que este, un poco peor que este, ¿sí? Pero aún sigue siendo mejor que el de la codificación original. Y nos permitía tener una decodificación única e instantánea. Y por último, el código 3, que nos permitía tener una decodificación única, pero no realizar una decodificación instantánea. Solo nos van a interesar los códigos con decodificación única e instantánea, ¿sí? Y además deben ser los más cortos posibles. Si yo propongo varias codificaciones distintas, la que más me conviene es, primero que nada, sí o sí tiene que tener decodificación instantánea y decodificación única. Ahora, si tenemos varias opciones que cumplan con esas condiciones, voy a buscar la del menor largo. En este caso tengo dos que cumplen con las condiciones, ¿sí? El código original y el código 2. Y de estas dos, ¿ustedes cuál elegirían? La 2, ¿verdad? Está bien, en el ejemplo recién eran 6 bits. Si yo de repente tengo un paquete de 50 caracteres entre A, B, C y D, es de esperar que con la codificación original yo tenga 100 bits
en total para codificarlo, mientras que con la segunda codificación tengo 87 bits. ¿Sí? El paquete resultó comprimido. ¿Sí? El largo termina siendo más chico que con la codificación original. Bien. Perdón, me faltó el último renglón. Para garantizar la decodificación única e instantánea, ningún código debe ser prefijo de otro código. ¿Qué significa esto? Se fijan en la diapositiva anterior. En este caso, este código no es el prefijo de ninguno. O sea, este código no es el comienzo de ningún otro código. ¿Sí? Y ningún código es prefijo del anterior. En este caso, eso no se cumple, porque este código es prefijo de la D. ¿Sí? La A es prefijo de la D. Entonces, no cumple la condición de ser único e instantáneo. En este código, el prefijo acá es 0. No se repite en ningún otro código. 1, 0 tampoco se repite como prefijo de otro código. Y 1, 1, 0 tampoco se repite. Por eso es que este cumple con la condición de ser decodificado de manera única e instantánea. ¿Sí? En este caso, la A es prefijo de la B y de la C. La B es prefijo de la C. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que me refiero con prefijo, verdad? Bien, por eso es que este código no es único, perdón, sí es único, pero no es instantáneo, por culpa de ser prefijo. Y al ser prefijo, ¿qué pasa? Cuando me llega un 0, yo no puedo decir listo, era una A. No, yo tengo que esperar un bit más. Para ver si me llega otro 0, digo sí era una A. Si me llega un 1, digo bueno, sigo esperando. ¿Sí? En cambio, en este caso, cuando yo recibo un 0, yo ya sé que es un 2, que es una A. Me llega un 1, digo bueno, espero, pero apenas me llega este 0, yo ya sé que era una B. ¿Sí? Porque no es prefijo de ningún otro carácter. ¿Se entiende? Bien. Para una fuente discreta, sin memoria, podemos construir un código que cumpla con la siguiente regla. h de x va a ser menor o igual que el largo y menor o igual que h de x más 1. Donde h de x, ¿qué es? H de x era la entropía. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo anterior tenemos que h de x se calcula de esta forma, ¿verdad? Era la sumatoria de los logaritmos en base 2. Entonces, para el caso anterior, h de x va a ser 1 medio por menos 1 más 1 medio por menos 2 más 1 octavo por menos 3 más 1 octavo por menos 4 por menos 30. Si calculamos, vamos a obtener que el h de x es igual a 1,75 bits. ¿Sí? El h original del mensaje era 2. Entonces, podemos definir la eficiencia, el rendimiento, como h de x sobre L. Y en el ejemplo anterior vale 1. ¿Por qué? El h de x que calculamos acá es 1,75. ¿Sí? Y en el caso anterior, ¿cuál era el largo que habíamos obtenido para cada símbolo? El largo promedio. El largo promedio era 1,75 bits. ¿Sí? Para la codificación 2 estamos hablando ahora, específicamente. ¿Sí? Si se fijan, el código 1 obtenía valores menores. Por eso es que justamente no cumplía con la condición de ser único e instantáneo. ¿Sí? Y la redundancia es igual a 1 menos el rendimiento. Y en el ejemplo anterior vale 0. La redundancia me indicaría cuánta información de más estoy enviando. ¿Sí? Si no hay redundancia, el código no se puede comprimir. Es lo que pasaba la semana pasada, el miércoles, yo les decía el ejemplo de agarrar una carpeta con MP3 y la querían convertir en un RAR. ¿Sí? Y termina pasando lo mismo o más incluso a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el archivo no tenía redundancia. Ya no podía ser más comprimido, entonces cuando lo comprimían terminaba pesando lo mismo. ¿Sí? Se aplica para si agarran archivos de fotos también, seguramente. Agarran una carpeta llena de fotos con JPGs, le pasan por un WinRAR y la quieren comprimir, va a terminar pesando lo mismo. ¿Sí? Seguramente con archivos de video también.
Yo me acuerdo con el MP3 que lo hice y no había forma. Para mi defensa, todavía no había estudiado ingeniería. Iba al primario, o al secundario, como es eso. En resumen, la codificación de fuente nos permite obtener la compresión de los datos para transmitir la misma cantidad de información con menor cantidad de bits posible. No estoy terminando la clase, pero el resumen es para que vayamos al descanso. No se emocionen. Tenemos diferentes tipos de compresión. Compresión sin pérdidas, las compresiones lossless, que no pierden información, y el proceso es totalmente reversible. Las compresiones con pérdida, o lossy, que sí pierden información, y el proceso es irreversible, y por supuesto implican un compromiso tamaño pérdida. ¿Sí? Cuando ustedes comprimen, por ejemplo, el archivo MP3, pueden elegir la tasa de bits. Dicen, qué sé yo, 96 bits por segundo, 128 bits por segundo, 256, creo que en realidad es kilobits por segundo. Eso lo que hace es comprimirlo más o menos al archivo. Y obviamente un archivo más comprimido se escuchará peor que un archivo menos comprimido. ¿Sí? Con imágenes también es lo mismo. A la hora de comprimir un JPG pueden elegir la tasa de compresión. Como teoría de información teníamos diferentes tipos de fuentes, las fuentes discretas, estacionarias y sin memoria, y podemos definir la entropía de la fuente como la sumatoria de las probabilidades de cada símbolo por el largo que tiene cada símbolo. Establece un límite mínimo para la capacidad del canal y establece un mínimo para la longitud de código esperada de un método de compresión sin pérdidas. ¿Sí? La compresión sin pérdida se basa en hacer primero un muestreo estadístico, luego usar el modelo para generar códigos de longitud variables, y los datos más frecuentes generan símbolos con una codificación más corta. Se busca generar códigos con decodificación única e instantánea con la menor longitud de código posible. Esto se consigue haciendo que ningún código sea prefijo de otro, y obtenemos dos valores interesantes que son la eficiencia del código como h de x sobre l y la redundancia, que sería 1 menos la eficiencia. ¿Sí? En el caso hecho anteriormente, la eficiencia nos daba 1 y la redundancia nos daba 0. Por lo tanto, ese código sería incompresible. O sea, un código codificado con la codificación SAR 2 que hemos hecho recién ya no puede comprimirse más. ¿Sí? Porque la redundancia daría 0. Bien. ¿Profe? Sí. ¿Siempre se puede conseguir una eficiencia de 1? Qué buena pregunta. En teoría, sí. Debería. De hecho, es lo que buscan las codificaciones que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? No sé si será... Sí, sin pérdida, sí. Siempre podemos llegar a obtenerlo. Deberías. Obviamente se complica cuando empieza a aumentar el número de símbolos, cuando empieza a aumentar el largo del mensaje, pero debería poder conseguirse. También depende del análisis estadístico que haga el mensaje. Para un determinado mensaje, está bien, podés obtener un diccionario, un código y ya está. Para este mensaje, este es el 1. Ahora, si de repente viene otro mensaje que vos usas el mismo diccionario, diciendo, bueno, lo generó la misma fuente, debería funcionar, pero ahora el mensaje se generó de otra manera. Ayer había solo y está lloviendo. ¿Sí? Entonces el mensaje no es el mismo. Si bien lo generó la misma fuente, si usas el mismo diccionario, no vas a obtener el mismo rendimiento. ¿Sí? Quizás para asegurar que el diccionario te entregue el máximo rendimiento debería ser un análisis estadístico muy grande. ¿Sí? O sea, analizar muchas muestras. Lo que siempre pasa con la estadística. Cuanto mayor sea la muestra, mayor va a ser la exactitud o la precisión de las conversiones. ¿Dudas? ¿Descansamos 10 minutitos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a ver algunos tipos de codificaciones para justamente realizar la compresión de datos. El código de Huffman o Huffman son tipos de códigos de longitud variable que generan un código teóricamente óptimo. ¿Sí? Se construye una tabla con la frecuencia de ocurrencia o la probabilidad estimada de cada letra del alfabeto, y luego el código se construye como un árbol binario sobre la tabla anterior ordenada. ¿Se acuerdan los pasos a seguir para hacer un código de longitud variable? Pero teníamos que hacer un análisis estadístico de los caracteres y luego asignarle a cada carácter
un símbolo o un código en función de la cantidad de ocurrencias que tenga. Bueno, eso es justamente lo que hace Huffman. Construye una tabla con la frecuencia de ocurrencia o la probabilidad estimada de cada letra y luego reconstruye el código como un árbol binario, tomando siempre en cada paso las dos letras con menor probabilidad. Veamos paso a paso cómo se construye. Tenemos 6 caracteres, 7 caracteres y sus determinadas probabilidades, ¿sí? El carácter X1 tiene la probabilidad de 0.35, el X2 0.30 y así hasta los últimos dos caracteres que tienen probabilidad de 0.005. Okay. Si lo quieras. Vamos a empezar asignando a estos dos caracteres, primero que nada, un 1 y un 0 respectivamente, ¿sí? El siguiente paso será asignarle tanta computadora y no puedes leer en el teclado. ¿En serio no sé qué le pasa? O sea, casi se ve. Hay parte que no se ve. Ah. Y yo estaba como tonta apretando los botones acá, no me decía que sí se cambiaba ya. Bueno, cada uno aprieta botones como puede, pero no sé si hay algún problema del cosito Wi-Fi, o sea, tiempo. No importa. Saquemos lo mejor de esto. Gracias por tanto. El siguiente paso será agregar otro bit más, ¿sí? Un 1 y un 0, con una probabilidad estimada del 0.05. Agregamos otro bit más y así hasta terminar de formar el siguiente árbol que cuando la computadora quiera aparecerá, porque ya toqué la tecla. No le gusta que saque el teclado de su lugar. Asumo que está con poca pila, no sé. Se quedó con poca pila el teclado y el mouse juntos. Y así vamos formando el árbol hasta llegar al último carácter. ¿Cuál es el resultado de haber ido armando este árbol? Fíjense que vamos a ir sumando las probabilidades de ocurrencia a medida que vamos ascendiendo en el árbol. ¿Y cuál es el resultado? El carácter X1 lo voy a representar con el 0. Simplemente, ¿sí? El símbolo para el carácter X1 será simplemente un 0. Para el carácter X2 será 1, 0. ¿Sí? 1, 0. ¿Lo ven? Para el carácter X3 será 1, 1, 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo sigue el árbol? ¿Qué me asegura esto? Primero que nada, por la forma en la que está armado, ningún carácter va a ser prefijo de otro. Entonces voy a tener decodificación inmediata y como no se repiten, dado que fui armando las diferentes posibilidades, la decodificación va a ser única. ¿Sí? Entonces, al armarlo de esta manera a la decodificación, al código de Huffman, yo puedo asegurar que el código va a ser único e inmediato. ¿Sí? ¿Lo ven? Por ejemplo, el carácter X6 será 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Y por último el X7 será todos juntos. Existe una alternativa que sería cuando me queden tan solo dos símbolos, los uno en otro árbol de probabilidad, ¿sí? Y recién ahí uno los dos árboles. Me da otra combinación muy similar, un poco distinta, donde el X1 va a ser 0, 0, el X2 va a ser 0, 1, y de ahí en más todos empiezan con 1. ¿Sí? Esto va a ser 1, 0, esto va a ser 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y así. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay entre uno y el otro? Bueno, va a depender básicamente de... Salud.
de la probabilidad, o sea, la codificación no va a ser única y se pueden obtener más de un código con las mismas propiedades. La tabla que resulta del mapeo, en cada codificación binaria se va a denominar diccionario, que es lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Los resultados de esto es obtener un diccionario que yo podría adosárselo al mensaje para que el receptor lo decodifique. Y fíjense la diferencia entre las dos codificaciones. Esta fue la que hicimos primero, ¿sí? Debería decir código 1, y esta fue la que hicimos después, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Esta posee un símbolo con longitud mínima, ¿sí? Mientras que esta no. Pero desde acá para adelante, todos los símbolos de esta codificación son más cortos que estos. Un bit más corto, ¿sí? Entonces, por ahí, en casos donde las probabilidades son muy parejas, no hay tanta diferencia de probabilidades, convendría usar esto, ¿sí? En caso donde las probabilidades son de esta manera, muy escalonadas, me conviene este, porque yo tengo un elemento con un largo mínimo, ¿sí? ¿Lo ven? De todas formas, ambas codificaciones son únicas y no poseen, y son inmediatas, ¿sí? Cuando termine de llegar el código, lo detecto de inmediato. ¿Estamos? El largo, en este caso y con estas probabilidades, para ambos casos era 2,21, ¿sí? Pero quizás si las probabilidades hubieran sido más parejas, qué sé yo, 0,35, 0,30, 0,25, 0,20, 0,18, 0,17, 0,15, o sea, hubiera sido más progresivo el descenso de las probabilidades, me hubiera convenido quizás utilizar el código. Probablemente este se hubiera aproximado más a la entropía, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas con el código de Huffman? Para hallar el código es necesario conocer la probabilidad de cada símbolo. Si, o sea, yo tengo que tener todo el mensaje a disposición para poder calcular las probabilidades. No es una codificación que se puede utilizar, por ejemplo, en streaming de video, donde yo no tengo todo el mensaje, yo tengo que ir transmitiendo, ¿sí? Por paquetes. Yo no tengo todo el video para comprimirlo y después subirlo al servidor. Entonces, por ejemplo, en streaming no se podría utilizar, pero por ejemplo, en un servicio como Netflix, donde la película ya está en el servidor, sí. ¿Se entiende? Yo tengo toda la película. No es un streaming en vivo, eso quise decir, no es streaming en general. Si es en vivo, yo no sé para dónde se va a mover la persona como para saber qué código va a generar, ¿sí? Entonces no podría utilizar, o no sería lo más eficiente utilizar este tipo de códigos, porque voy a tener que hacer un análisis estadístico. Es decir, bueno, asumo que la mayoría de los símbolos van a ser estos, y analizando el primer paquete digo, bueno, asumo que el resto de los paquetes poseerán la misma probabilidad. Cosa que puede darse o puede que no. Sí, ahora, si yo tengo una película completa y le hago un análisis estadístico completo a todo el paquete de la película y hago mi diccionario en base a eso, ¿sí? La alternativa es perder un poco de eficiencia usando aproximaciones de las probabilidades, lo que les decía. El streaming se transmite no literalmente en tiempo real, sino que haciendo paquetes lo suficientemente pequeños para que parezca tiempo real. Transmito 1, 2, 3 o armo un paquete lo suficientemente grande como para decir, listo, analizo estadísticamente este paquete y asumiré que de ahora en más todos serán iguales, ¿sí? Entonces, analizo el primer paquete, armo mi código de Huffman y utilizo el mismo código para todos los paquetes siguientes. Entonces, puedo perder eficiencia usando una aproximación de las probabilidades. No aseguro que el código va a ser el más eficiente, pero bueno, aproximo las probabilidades. Y el resultado es que no resulta práctico para la mayoría de los casos, porque no siempre yo tengo el paquete completo, ¿sí? En algunos casos sí, yo tengo un archivo, quiero comprimir un archivo, bueno, sí, lo tengo el archivo completo, pero si no, si el archivo se tiene que ir recibiendo en tiempo real o generando en tiempo real, no me sirve. Otros algoritmos serían el algoritmo LZ77, no sé por qué la compuesta me lo dejó un poco. Creo que la mía está configurada en 16, 90, 4 tercios. ¿Eso es verdad? Pasa lo mismo que el arquitecto. Gracias por estarme contigo. El algoritmo LZ77 es un algoritmo de compresión sin pérdidas que nos sirve para cualquier tipo de fuente. Básicamente funciona reemplazando las repeticiones por referencia a una sola copia de esos datos. O sea, yo tengo un dato que se repite n veces. La primera vez que se repite lo dejo el dato per se, ¿sí? Dejo el dato como está. Pero las otras veces digo,
Esto se repitió hace 15 posiciones y su largo es 4. ¿Sí? Entonces, todo el mensaje lo reduje a dos indicadores: longitud y distancia. ¿Sí? Así era, ¿verdad? La referencia codificada usando distancia y longitud. Normalmente buscamos primero las cadenas más largas para poder hacer la compresión y luego vemos si hay otras cadenas de alguna longitud más corta. Cada uno de los siguientes L caracteres son iguales a los caracteres encontrados exactamente hace D posiciones atrás. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Perdón, después vemos un ejemplo. La codificación se produce generando una terna D, L y C, donde D y L son ya los caracteres mencionados anteriormente, distancia y longitud, y C es el siguiente carácter que no coincide con la referencia. ¿Por qué? Yo puedo marcar una cadena de longitud 5, pero apenas se repitan los primeros 3 caracteres, yo los referencio. No necesariamente tengo que referenciar sí o sí los 5. Entonces puedo referenciar solamente 3 diciendo la distancia es tanto, la longitud es tanto, y pongo cuál es el carácter que yo debería esperar cuando se corta la referencia. ¿Sí? Ya lo vamos con un ejemplo de que es más claro. Para detectar las repeticiones, puedo utilizar una ventana deslizante que es equivalente al uso de un diccionario. ¿Sí? El contenido del diccionario va cambiando con el tiempo, mientras que la ventana mantiene los últimos n bytes procesados. Los tamaños normales para la ventana son 2, 4 y 32 kilobytes. Veamos un ejemplo. Yo tengo esa cadena. Yo puedo marcar la A, la marco como que esta es el literal, ¿sí? Digo, bien, cada vez que se repita la A, yo voy a hacer referencia a la A. Entonces, en este caso, por ejemplo, se repitió la A y digo, este carácter va a ser igual largo 1, o sea, va a tener 1 de longitud, va a ser igual al carácter que estaba una posición atrás y termina con una letra B. ¿Sí? Entonces, yo ya pude eliminarla o comprimirla. Obviamente en este caso no sirve, pero en el caso de ser 32 kilobytes, sí es apreciable. Esto es solamente un ejemplo. Y acá sigue sin actualizarse. Vamos con otro caso. Supongo que tengo A, B y el carácter C. En este caso, yo podría decir que encontré el literal C, ¿sí? O hacer lo siguiente. Yo tengo A, B y C. Voy a ir recuperando nuevamente diciendo que en esta posición tengo con longitud 2, esta B se repetía acá, ¿sí? Un solo carácter y termina en una letra B. Así va a ir deslizando las ventanas hasta encontrar una cadena que efectivamente sí me sirva, como la que vemos ahí. ¿Sí? Esa cadena A, B, C, B, B sí me va a servir para marcar una referencia. Fíjense esta cadena. En este caso, sí puedo decir, bien, esto lo voy a reemplazar por 5, 3A. ¿Qué sería? Lo que había acá se repite 5 lugares atrás. ¿Es cierto? Sí. 5 lugares atrás tiene 3 caracteres de largo y termina con una letra A. ¿Qué es lo que había 5 lugares atrás? 1, 2, 3, 4, 5. A. ¿Sí? De acá 5 lugares atrás estaba la B y de acá 5 lugares atrás estaba la C. ¿Sí? Entonces, todo esto está en verde, lo puedo reducir a 5, 3A. ¿Sí? Al ya haber dejado marcada la ventana anterior. ¿Se entiende? Y el algoritmo comprimido sería la que está a la derecha del mensaje comprimido. Claro, la parte verde se comprime por esos valores. La parte azul no, porque es justamente el diccionario. O sea, digo, el archivo resultante sería lo que está a la derecha. El archivo resultante sería todo esto y la parte verde se reemplaza por esto. Solo así, solo eso. Solo eso.
La versión original genera siempre 3 valores para los datos y codifica los literales con distancia y longitud igual a 0. ¿Qué son los literales? Los literales son justamente la primera aparición. Por ejemplo, en este caso la A. La A era la primera vez que aparecía, por lo tanto tengo 0, 0A. ¿Sí? Esto da pie a muchas, codifica literal, entonces, esto da pie a muchas variantes que modifican la manera de generar los pares D y L. Por ejemplo, LZSS utiliza una bandera de un bit simplemente para distinguir los literales de pares posición-longitud. De esa manera, cuando yo tenga literales como el primer renglón, no tengo que mandar el 0, 0. ¿Sí? Me ahorro largo y longitud. El algoritmo deflate combina LZSS, que utiliza una bandera, y se genera un alfabeto con los literales, las longitudes y un carácter especial para indicar el fin del bloque. Perdón, combina LZSS con un código Huffman adaptable. ¿Sí? Entonces realiza, por así decirlo, una doble compresión. Primero, comprime con el algoritmo LZSS y el resultado del algoritmo LZSS lo comprime con un código de Huffman. ¿Sí? El algoritmo deflate, si no me equivoco, es el que utilizan los compresores como WinRAR. ¿Sí? Eso logra, de esa manera consiguen una relativamente buena eficiencia. Hoy charlando con el ingeniero me comentaba un caso de que hay un archivito, un archivo RAR, dando vueltas por internet, que pesa 16 bits, 32 bits, una cosa así, es súper livianita. Pero cuando ustedes los descomprimen, es un archivo de un par de terabytes. ¿Por qué? Porque son miles de millones de unos seguidos. Nada más. Entonces alguien que conoce el algoritmo creó a nivel binario el archivo. Obviamente no puedo conseguir un archivo que sean solo unos, ¿sí? Pero alguien agarró y creó el archivo así a nivel binario y el archivo está. Y si uno lo abre, el programa lo abre. Y de repente cuando quiere descomprimir, nos quedamos sin espacio en el disco, nos quedamos sin RAM, nos quedamos sin nada porque es un archivo gigante. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, bomba. Claro. ¿Se llama así? Sí. ¿Lo conoce? Sí, Bien. bomba. Es básicamente eso. Sí. Entonces el diccionario tiene un elemento que dice listo, esto se repite 1000 millones de veces. Fin, ese es el archivo. ¿Sí? Y es un archivo que pesa teras. Y puede romper discos. O sea, no romper discos, pero llenar discos tranquilamente. Sí. Y te comprimir. Sí. Es infinito. ¿Cómo? Es infinito. Y el tema es que es exponencial. Un archivo, por cada bit que le agregues al archivo original, duplica el tamaño del archivo 5000. Entonces, el de 16 bits puede tener un tamaño, pero el de 32 bits va a tener 256 veces más tamaño. Y el de 24 bits, 65.535 veces más tamaño que el original y así. Y te vas. ¿Sí? A medida que vas agregando un bit, duplicas el tamaño. Es exponencial. Puede ser catastrófico. Pero bueno, es un lindo ejemplo para demostrar cómo funcionan esos algoritmos. LZ77 solamente puede referenciar el contenido de la ventana deslizable y al aumentar la ventana implica que aumentamos la cantidad de bits en los pares longitud largo, de longitud posición. También va a aumentar el tiempo que tomará buscar las repeticiones en la ventana. Por esto, el algoritmo LZ78 resuelve utilizando un diccionario. Cada entrada del diccionario es una dupla, ¿sí? Es un índice y token. El índice es una referencia, una entrada ya perteneciente al diccionario, y el token es la siguiente secuencia de datos que no es parte del diccionario. ¿Sí? De esa manera logramos resolver los inconvenientes que tenía el algoritmo LZ77. Veamos cómo funciona el LZ78 o LZ2. ¿Vas avanzando o no vas avanzando? Gracias. Veamos el mismo mensaje de recién. Encontramos un token, ¿sí? 1, 0A. Luego encontramos una repetición, 2, 1A. Encontramos otro token, un B. Encontramos una C, 4, 0C. ¿Y qué pasa cuando encontramos 2B? Decimos, bueno, esto es 5, 3, B.
Y en este caso, fíjense cómo va avanzando y la ventana deslizante, en este caso es mucho más pequeña que en el caso anterior. En el LZ77 yo necesitaba una ventana deslizante mucho más grande para poder hacer el análisis de los datos, ¿sí? Y ese sería el resultado. Tanto el LZ78 como el LZ77 pueden producir salidas más grandes que la entrada. Sobre todo en cadenas cortas. Si yo tengo una cadena muy cortita, al tener que generar el diccionario, el agregado del diccionario o de los tokens me va a generar que el mensaje final, la cadena final, termine siendo más grande que el mensaje original, ¿sí? Esto creo que lo van a hacer en algún laboratorio donde van a tener que comprimir archivos, y si el archivo es muy pequeño, van a ver que el resultado termina siendo más grande que el original, pero si el archivo era suficientemente grande, van a obtener resultados mucho más pequeños, ¿sí? Por lo tanto, estos algoritmos se utilizan para archivos de relativamente tamaño grande, ¿sí? De esta forma, hoy por hoy cualquier archivo que manejemos tiene un tamaño donde ya hemos superado el límite donde el resultado termina siendo más pequeño. Ambos funcionan muy bien cuando el diccionario o la ventana son grandes. LZW es otra variante del LZ78 que usa un diccionario inicializado previamente con todos los símbolos posibles. De esa forma se codifica solamente el índice, ¿sí? No codificamos ya todo, sino que solamente codificamos el índice. Y tenemos una amplia familia de algoritmos LZ, ¿sí? Bien. Yo lo dejaría acá, nos queda una sola partecita para que la terminemos el miércoles y vayan a tomar un poco de aire antes que empiece la práctica.